darle la palabra al embajador Ruiz Cabañas para nuestra siguiente panel. El panel es la conferencia magistral de este día de hoy, que es América Latina de cara a la crisis climática, va a ser impartida por Gonzalo Muñoz, quien es ex High Level Champion for Climate Action de la COP25, esta COP que tenía sede en Santiago y se realizó en la ciudad de Madrid por algunos criterios. Quizá ahorita lo podamos conversar con Gonzalo en las preguntas o en su presentación. Y bueno, me gustaría cederle de alguna manera la palabra al embajador Ruiz Cabañas. Gracias, María Julia. No sé si ya está con nosotros Gonzalo. Sí. Aquí estoy, embajador. Muy bien, Gonzalo. Entonces, bueno, pues tengo el gusto de presentarte. Gonzalo Muñoz es un personaje, diría yo, ampliamente conocido en los círculos internacionales que están dando liderazgo a la lucha contra el cambio climático. Me consta que en la conferencia de Glasgow tuvo una participación muy destacada, precisamente como un líder de la sociedad civil y un líder, además del sector privado, en la lucha contra el cambio climático. Déjenme decirles a todas, a todos, quién es, muy brevemente, Gonzalo, quién es Gonzalo Muñoz Abogavir. En su cargo actual es que es socio de varias empresas, Manuya, Triciclos y Polcura, dedicadas a promover la sostenibilidad. Gonzalo es ex High Level Champion for Climate Action de la COP25, que se iba a celebrar en Santiago, se celebró en Madrid, pero aún así fue organizada básicamente por Chile, esta COP. Es fundador de la empresa de reciclaje Triciclos, una de las empresas más reconocidas en América Latina en economía circular y reciclaje. Después de lanzar Triciclos en Chile, Gonzalo se movió a Brasil y ahora opera en 11 países de Latinoamérica. Su misión, la misión de Triciclos, es promover nuevos diseños para un mundo sin residuos. Triciclos también fue la primera compañía, la primera empresa en tener la certificación B fuera de Norteamérica. Además, Gonzalo es cofundador de Sistema B, corporación sin fines de lucro que se dedica a promover la comunidad de empresas B. Sin más, estimado Gonzalo, nos da mucho gusto que estés aquí. Pues te cedo la palabra para tu conferencia magistral sobre América Latina de cara a la crisis climática. Tienes la palabra. Muchísimas gracias, es realmente un gusto estar ahí y felicito al TEC, a la Universidad de los Andes y por supuesto a la Universidad Católica de Chile por esta triada que creo que aporta un enorme valor a un momento tan importante como el que estamos viviendo. Voy a ir muy rápido por una serie de temas, pero fundamentalmente a lo que me quiero intentar referir es a esta década decisiva en la que estamos. ¿Cuál es el rol que le cabe a América Latina? ¿Qué es lo que significan estas instancias que estamos viviendo en materia climática para nuestra región? Por supuesto, con una expectativa de que quienes me escuchan puedan conectarse con las soluciones que se están generando en nuestra región y cómo ellas sirven desde cualquier lugar de donde nosotros estemos, pero en particular desde el mundo académico. Probablemente quienes estamos en esta sala hemos revisado, quizás no en el máximo detalle, pero por lo menos en los titulares, los últimos reportes que hemos recibido del panel intergubernamental de expertos de clima de las Naciones Unidas, el IPCC, tanto en agosto del año pasado como hace unas pocas semanas, demostrando, por supuesto, que estamos frente a una situación crítica desde el punto de vista de cómo se están manifestando las anomalías climáticas en cambios enormes en las condiciones físicas de nuestro planeta.
cómo eso está afectando a las condiciones biológicas de nuestro planeta, cómo nos están afectando incluso a nosotros mismos, y cómo algunos de esos cambios ya entran en una trayectoria que es tremendamente peligrosa. De nuevo, no solo para nosotros mismos como especie humana, sino que también para el resto de las especies que habitan este planeta. Entonces hemos tenido absoluta claridad desde el mundo científico, con una evidencia contundente de que se trata de una serie de impactos que son gigantes, productos de la acción humana, pero yo diría también productos de la inacción humana. Entonces, parte de lo que yo quiero que reflexionemos hoy es qué es lo que no estamos haciendo. El que nos trajo hasta acá empieza a ser cada vez más evidente. Es evidente que esto ha sido producto de la especie humana, pero también cabe cuestionarse en este minuto qué es lo que no hemos hecho. Y me baso en el reporte lanzado ayer por las Naciones Unidas, por por Amina Mohamed, la Deputy Secretary General de las Naciones Unidas, mostrándonos que estamos entrando en un ciclo de autodestrucción del cual tenemos que salir de manera urgente. Estamos hablando de alarmas contundentes que hablan de cómo los seres humanos estamos hoy en día ya en esta dinámica de autodestruirnos a nosotros mismos, y las ventanas de tiempo se nos están acortando. Ahora, ¿qué hemos hecho en ese sentido? Estas alarmas ya venían sonando de hacía muchísimo tiempo. La verdad es que una de las principales, o una de las primeras grandes alarmas, ocurrió hace 50 años en Estocolmo, el año 1972. Tuvimos después, por supuesto, la Cumbre de la Tierra el año 92, luego las distintas conferencias de las partes en materia climática, hasta llegar a la COP21, en que finalmente llegamos a lo que han sido las grandes bases del acuerdo de cómo tenemos que avanzar. En ese acuerdo, que probablemente quienes escuchan lo conocen al menos en sus generalidades, y si no, por favor, revísenlo, porque es realmente un texto fabuloso, es casi un milagro el poner de acuerdo a casi 200 naciones en materia de qué hacer sobre una crisis que nos está afectando a todos. En ese momento se reconoció también que, si bien las naciones tienen, por supuesto, este rol de llegar a acuerdos, después cuando se trata de implementarlos, son justamente los actores no estatales, los actores no gubernamentales, las empresas, las ciudades, las regiones subnacionales en países como México, como Chile, como Estados Unidos, por supuesto, y también, que duda cabe, el rol que le cabe a la sociedad civil, y en particular a las universidades, a los centros educativos, en materia de ir creando la cultura que nos lleva a resolver estos problemas. Entonces, lo que quiero exponer acá en este momento es, desde hace por lo menos 6 años, tenemos el rol de dejar de esperar que sean las naciones las que se pongan de acuerdo, los jefes de estados los que se pongan de acuerdo, que de alguna manera, que uno quien conoce cómo funciona el multilateralismo sabe que no existe estas perillas de mando que cambiarían la realidad del planeta. Las naciones, los estados miembros, los líderes globales ya llegaron a un acuerdo. Es el Acuerdo de París. Todo lo que viene a continuación está en manos de cada uno de los ciudadanos y ciudadanas del planeta, dependiendo, por supuesto, de su capacidad de influencia. Algunos de nosotros con una enorme capacidad de influencia, las universidades con una tremenda capacidad de influencia, los estudiantes de las universidades con la capacidad de exigir que lo que se les enseñe, exigir que aquello donde ustedes luego usen su talento esté alineado con esta agenda y con este sentido de urgencia. De eso es lo que estamos hablando en este momento. Y luego, por supuesto, hay otros actores subnacionales, otros actores no estatales que cumplen también otros roles. Pero lo que quiero dejar en claro acá es que desde hace 6 años la pelota está a este lado de la cancha. No está del lado de los gobiernos para que ellos definan qué es lo que se tiene que hacer. En el Acuerdo de París se genera esta agenda de actores no estatales, que incluye, entre otras cosas, el nombramiento de los United Nations High Level Climate Action Champions, pero fundamentalmente se empodera a los actores no estatales de, ok, ya llegamos a un acuerdo, sabemos hacia dónde tenemos que ir, por favor, movámonos y movámonos rápido. Es así como
el mecanismo del Acuerdo de París tiene ciclos cada 5 años en que las naciones deben revisar lo que se llaman sus contribuciones nacionalmente determinadas, y lo hacen, por supuesto, en base también a lo que esté pasando en sus territorios. Entonces, entendámoslo de esa forma. Las naciones en el Acuerdo de París firmaron un acuerdo, se lanza este mensaje para que los actores no estatales empiecen a movilizarse, y esa movilización debe ser capturada cada 5 años para aumentar la ambición reflejada en los NDC. Eso es lo que se llama el loop de ambición. El ambition loop vincula el acuerdo, los NDC y la actividad de los actores no estatales, ¿no? Entonces, el objetivo es que este loop de ambición solo aumente en materia de, como decía, de ambición nacional a través de las NDC todos los años, pero entre medio, cada 5 años, pero entre medio son los actores no estatales y particularmente el sector privado con los gobiernos subnacionales los que tienen que ir activando este loop de ambición todos, en todo momento. Ese loop de ambición está más presente que nunca. Por supuesto, pasó por un momento bien concreto en que si uno mira, digamos, antes de la COP24 y también antes de la COP25, de 2018 y 2019, había una expectativa muy alta de ver, bueno, ¿cómo hacemos para crear estos ambition loop? ¿Qué es lo que tenemos que hacer para acelerar esta acción climática que viene de los actores no estatales para que efectivamente sirva para aumentar la ambición en las NDC? Esa es la expectativa del sistema, ¿no? Pero quiero volver al rol de la ciencia en este sentido, porque ahí hay un hito que es muy importante. Si bien hemos estado muy sensibilizados por estos últimos 2 reportes que han sido cada vez más contundentes en demostrarnos dónde estamos, cuál es esa ventana de oportunidad, cuánto se está achicando y cómo los seres humanos tenemos hoy las herramientas para resolver esta crisis, la verdad es que fue antes de la COP24 en Katowice en que la ciencia nos dio, yo diría, suficiente información para que nos moviésemos en la trayectoria y en la forma adecuada. Es el informe de 1,5 grados de octubre del 2018 que nos entrega suficiente información. O sea, desde ese entonces, estamos hablando hace poco más de 3 años, 3 años y medio, tenemos suficiente claridad de que nuestro mejor escenario es apuntar a los 1,5 grados y a grandes rasgos qué es lo que tenemos que hacer para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, aumentar la capacidad de la naturaleza de secuestrar esos gases y, por supuesto, aumentar toda nuestra acción en materia de adaptación y resiliencia en esta materia. La curva es más o menos esta, ¿no? Estamos hablando de que estamos en este momento con el desafío tremendo, probablemente el desafío más grande que ha enfrentado la humanidad, que es frenar nuestras emisiones de manera absoluta. Es ahora, el próximo año, no más allá del 2025, en que tenemos que llegar a nuestro pic de emisiones históricas para luego reducir esas emisiones en aproximadamente un 50%, se habla, ¿no es cierto?, entre un 45 y un 50% las emisiones al 2030, y luego llegar a las 0 emisiones netas al 2050, mientras hacemos todos los esfuerzos para aumentar la capacidad de la naturaleza de secuestrar carbono desde la atmósfera de vuelta al suelo. Por supuesto, eso no quita que se puedan hacer también una serie de esfuerzos en materia de tecnología que pueda ayudar a acelerar esa capacidad de secuestro. Pero este es el gráfico que demuestra el desafío que estamos enfrentando como humanidad. Este es el gráfico que habla de esa dinámica de autodestrucción que mencionaba ayer la Deputy Secretary General Amina Mohamed respecto de qué es lo que estamos haciendo los seres humanos y la urgencia de actuar. Se acabó el tiempo de esperar que otros hagan las cosas por nosotros, se acabó el tiempo de imaginar que va a llegar una máxima autoridad a resolverlo por nosotros, y se acabó, y nunca ha existido, digamos, la creencia de que puede haber un nuevo acuerdo de París o un nuevo acuerdo que resuelva estos temas. Estamos en el momento de la acción y de la acción urgente. Y esa acción urgente, como bien dice el secretario general de las Naciones Unidas, debe articularse a través de lo que él llama este nuevo multilateralismo multi-stakeholder. De nuevo, no podemos perder el tiempo de esperar que las asambleas de las Naciones Unidas apaguen un switch que no existe. Estamos hablando de que todos los actores, y ojalá de forma coordinada, a distintos niveles, por supuesto algunos de ellos a nivel macro, a nivel global, pero algunos de ellos también a nivel local, y voy a entrar después en eso, empiecen
y aceleren acciones que ya en algunos casos están ocurriendo sobre la base de que tenemos la tecnología y tenemos el conocimiento que nos permite resolver esta crisis. Es en ese contexto en que con mi querido amigo Nigel Topping tomamos el desafío, fuimos nombrados, en mi caso por el gobierno de Chile, Nigel por el gobierno unido, para acelerar la acción climática desde los actores no estatales en los últimos 3 años. ¿Qué es lo que hicimos con Nigel? Tomamos fundamentalmente los 3 pilares del Acuerdo de París. Mitigación, tenemos que reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y aumentar la capacidad de secuestro. Adaptación y resiliencia, tenemos que ayudar a fortalecer la capacidad de resistir la crisis climática y prosperar, a pesar de la crisis climática, de aquel enorme porcentaje de la población del mundo que está sufriendo los embates de la crisis climática, teniendo ese un componente de tremenda injusticia, que es efectivamente son personas que en su gran mayoría no tuvieron ninguna responsabilidad en crear esta crisis climática, sin embargo están recibiendo los más duros impactos de esta crisis. Y en tercer lugar, el sector financiero, cómo movilizamos los recursos y cómo aceleramos las finanzas hacia la crisis climática. Es así como lanzamos 3 campañas para movilizar de nuevo a los actores no estatales. Esto es alineado con lo que las naciones nos pidieron, alineado con lo que las naciones requieren desde el sector no gubernamental. La campaña Race to Zero, hacia las 0 emisiones netas, conectado con la Climate Ambition Alliance, que agrupa a las naciones y a los actores no estatales comprometidos con las 0 emisiones netas, no más allá del 2050. Race to Resilience, la carrera hacia la resiliencia, para 4 billones de personas, 4.000 millones de personas, que son las que están sufriendo las olas de calor, que están sufriendo los huracanes, que están sufriendo las marejadas, que están sufriendo los deslizamientos de tierra. Esas 4.000 millones de personas necesitan que aumentemos su capacidad de resistencia respecto a la crisis climática. Y por último, el Glasgow Financial Alliance for Net Zero, o GFANZ, que lo que busca es movilizar capital justamente para resolver la crisis a través de estas 2 grandes campañas. Entonces, revisemos qué es lo que ha pasado en materia histórica. En el Acuerdo de París, como bien decíamos, ¿no es cierto?, se reconoce la necesidad de los actores no estatales, pero deja una duda el Acuerdo de París, ¿no es cierto?, porque apunta a 2 grados Celsius mientras se hacen esfuerzos hacia los 1,5 grados. ¿Y por qué lo marco? Es porque desde el Acuerdo de París, 3 años después, es cuando recibimos este informe. O sea, estuvimos 3 años con algún nivel potencial de duda de si teníamos que apuntar a los 2 grados o a los 1,5 grados. Desde octubre del 2018 no hay absolutamente ninguna duda de que los 1,5 grados es la única ruta viable. En ese contexto, unos meses después de Katowice y preparando lo que el secretario general pidió como cumbre de acción climática en septiembre del 2019, tuvimos una instancia en que se me pregunta si sería posible conseguir unas 10 empresas en el mundo que se comprometieran a los 1,5 grados. Esta trayectoria, como les mostraba antes, de peak de emisiones, reducción al 50% al 2030 y luego 0 emisiones netas al 2050. Y esa era la expectativa, o sea, ¿habrá 10 empresas en el mundo que se puedan comprometer con esto? Bueno, llegamos a la cumbre del secretario general, la cumbre de acción climática en septiembre del 2019, y logramos aproximadamente 100 empresas del mundo que se comprometieron a esta trayectoria, una cierta cantidad de ciudades que también lo hicieron, eran más o menos 200 ciudades, y luego una cantidad de regiones subnacionales, como les decía antes, imagínense el impacto que tienen regiones como el estado de California, o por supuesto el DF, o podría ser el estado de São Paulo, o la región metropolitana de Santiago. Tienen un rol clave en implementar la acción climática, sin embargo no son estados miembros signatarios del Acuerdo de París, tienen este rol más bien de implementar. Y luego algunos inversionistas, de lo cual voy a hablar en más detalle a continuación. Subimos ese número de manera significativa hacia la COP25, que como mencionó el embajador, se realizó en Madrid bajo la presidencia de Chile, pero físicamente fue en Madrid que tuvimos la COP25, donde ya mostramos una cantidad adicional, llegamos a prácticamente 800 empresas, muchas de ellas empresas B, muchas de esas empresas B de nuestra región, que están ya no con un compromiso solo de 0 emisiones netas al 2050, sino que buscando las 0 emisiones netas al 2030, 20 años antes. Ya en junio del 2020 con Nigel decidimos tomar esta iniciativa y llamarla Race to Zero. Lanzamos hace 2 años atrás la campaña
apoyada por las Naciones Unidas, alineada con la ciencia para movilizar a todos los actores no estatales del mundo, y fuimos sumando, a partir de ahí aparecieron las primeras universidades, en diciembre del 2020, que fue el momento en que tendría que haber sido la COP26, pero por el COVID se había desplazado al 2021, perdón. Hicimos una nueva actualización después en abril del 2021 con otros inversionistas, llegamos a Glasgow con un número tremendamente significativo, casi 8.000 actores agrupados en Race to Zero, y a marzo de este año ya estamos con un número de casi 10.000 actores no estatales. Lo que les quiero mostrar es cómo en un periodo de tiempo muy corto, una vez que ya tuvimos la certeza de cuál era el objetivo, y el objetivo era 1,5 grados, eso implica 0 emisiones netas como máximo al 2050, creamos las condiciones y empezamos a agrupar actores en una trayectoria que hoy es exponencial. Estamos hablando de que más del 20% de la economía del mundo está comprometida ya a 0 emisiones netas de manera formal frente a las Naciones Unidas. Aquí no sirve el que dice, no, yo hoy día en la mañana me comprometí conmigo mismo. Hay que hacerlo de manera formal frente a las Naciones Unidas, alineado con la ciencia. Tampoco sirve que uno diga, y voy a inventar mi plan. Ese plan está apoyado por Science Based Targets, validado por Science Based Targets, por lo tanto tiene un grado de formalidad como nunca había existido, y estamos hablando, como se ve a continuación, ¿no es cierto?, de más de 1.000 ciudades, más de 1.000 instituciones educativas, la gran mayoría universidades, y aquí felicito al TEC y a la PUC de Chile porque son miembros signatarios. Por lo menos hasta la última vez que revisé la lista, todavía no teníamos la Universidad de los Andes, así que espero que esto sea suficiente mensaje como para que la Universidad de los Andes se sume ya a Race to Zero, pero el TEC de Monterrey y la Universidad Católica son miembros de Race to Zero, y estamos hablando de más de 5.000 empresas con un revenue tremendamente significativo, pero además con una acción de liderazgo en distintos sectores de la economía del mundo. Este cambio y esta trayectoria es absolutamente exponencial, no solo en sí misma, como mostraba agrupando los actores, sino que además cuando hacemos este loop por sector de la economía. Entonces lo que hicimos con Nigel y con el equipo fue mapear aproximadamente 70 sectores de la economía del mundo, a los cuales le hicimos una lupa, digamos. ¿Qué es lo que estaba pasando y sigue pasando? Seguimos trabajando en los 2030 Breakthroughs, con el objetivo de mirar cómo podemos acelerar la parte de la curva que nos lleva de aquí al 2030, que es la más desafiante, ¿no? Estamos hablando de pic de emisiones ahora y reducir un 50% de aquí al 2030. Nos queda muy poco tiempo y por lo tanto es en esta década en la cual nos estamos jugando la gran parte de este partido fundamental. Y entonces lo que hicimos fue hacer este mapa de los 2030 Breakthroughs, en que fuimos buscando en cada sector de la economía cómo se están agrupando, qué actores, con qué tecnologías, con qué prácticas, para lograr que este cambio que implica la descarbonización de un sector de la economía del mundo se mueve, primero obviamente por ley de Dornbusch, es razonable, de forma lenta y lineal, hasta que en un momento determinado ocurre algo que nosotros lo llamamos el breakthrough en base a la ley, a la curva de Rogers, en que un 20% de los actores de ese sector de la economía del mundo se agrupan en base a una misma lógica, y eso hace que la curva deje de ser lineal y pase a ser exponencial hasta que luego se normaliza, ¿no? Entonces lo que hicimos fue mapear estos 70 sectores. Al final hicimos mapas de transformación sistémica sobre 32 sectores, y de esos 32 sectores fuimos buscando cómo podíamos facilitar el que se generara el punto de quiebre a través de agrupar un número significativo de actores que estuviesen adoptando las mismas prácticas, ¿no? Así de simple, es agrupar en el mundo de la moda, o agrupar en el mundo del aluminio, o en el mundo del agua y los servicios sanitarios, o del turismo, agruparlos para que al final haya un entendimiento común de qué es lo que tiene que ocurrir a nivel global para decarbonizar ese sector, y que se cruce el tipping point. Nuestra expectativa era llegar con 10 sectores globales que hayan cruzado el tipping point en Glasgow, en la COP26, y para nuestra alegría logramos 18 de esos sectores. Estamos hablando de sectores a nivel global, donde más de un 20% de los grandes actores del mundo ya están hablando este lenguaje.
Y le estoy diciendo algo que ocurrió en poquísimo tiempo. No solo en esos 3 años que les dibujé en los gráficos anteriores. Los breakthroughs los lanzamos un poco menos de un año antes de Glasgow. O sea, en poquísimo tiempo fuimos capaces de agrupar actores y seguimos trabajando en llegar ahora a Sharm el Sheikh en la COP27 con más, ojalá con al menos 30 de estos sectores ya agrupados. Ahora, vámonos a un subconjunto de esto, ¿no? Que es el mundo de las finanzas, donde como ven ahí ya hay 3 subsectores, los bancos, los administradores de activos financieros y los dueños de activos financieros que ya cruzaron esta trayectoria y están implementando los sistemas que permiten avanzar hacia la decarbonización de las finanzas. Esto empezó, de nuevo, me voy hacia atrás, en la cumbre del secretario general en septiembre del 2019, en que logramos agrupar primero a dueños de activos financieros. Eran fundamentalmente fondos de pensión del norte de Europa, que en ese momento comprometieron $2,2 trillion, estoy hablando de 2,2 con 12 ceros, para que se entienda bien, en activos comprometidos a esta trayectoria que les mostraba en la curva. En diciembre, en la COP25, superamos los 4 trillones de dólares, o trillion dollars, para que no se me confunda. Luego, en diciembre del 2020, ya no solo teníamos un poco más en dueños de activos financieros, en el Net Zero Asset Owners Alliance, teníamos ya aproximadamente 5 trillion dollars, sino que se sumaron por primera vez los asset managers, el Net Zero Asset Managers Initiative, con aproximadamente 7 trillones de dólares sumados. Por lo tanto, ya teníamos 13 trillion dollars que estaban comprometidos a esta curva. Les reconozco que en ese momento hicimos fiesta, estábamos realmente entusiasmados con lo que estaba empezando a ocurrir en el sector financiero y lo que ese porcentaje de las finanzas del mundo representaba. En abril del 2021, ya con Mark Carney, lanzamos formalmente GFANZ, el Glasgow Financial Alliance for Net Zero, poniendo no solo el Net Zero Asset Owners Alliance, la alianza de dueños de activos financieros y la iniciativa de gestores de activos financieros, sino que se sumaron bancos comerciales, los primeros 20 y tantos bancos que sumaron todos sus activos a esa curva. Lo impresionante es lo que pasó hacia Glasgow, en que pasamos, como ven ahí, de los 13 trillion dollars en diciembre del 2020 a más de 130 trillion dollars en noviembre del 2021. Este número sigue subiendo, no estoy autorizado a disclose el número actual, pero el número sigue subiendo con una lógica muy importante, cómo el sector financiero, al comprometerse, tiene evidentemente un impacto en todos los demás sectores de la economía, cómo esto acelera los breakthroughs, cómo esto acelera y facilita los cambios que están comprometiéndose en otros sectores de la economía y de qué manera, por lo tanto, esto pasa a ser el lubricante que aceita, ¿no es cierto?, la maquinaria hacia la descarbonización. Si nos vamos al mundo de los países, de haber tenido prácticamente cero a inicios del año 2019, hoy en día estos son todos los países que han hecho compromisos net zero, la gran mayoría de ellos, como ustedes ven acá, lo han hecho al 2050, la curva celeste del gráfico son los compromisos al 2050, hay algunos de ellos que tienen compromisos al 2060 y algunos que tienen incluso un poquitito después del 2060 o hacia el 2100. Lo relevante aquí es cómo tenemos un porcentaje significativo de países que están ya en línea con la trayectoria de la ciencia. En el poquísimo tiempo que ocurrió esto, estos compromisos se agruparon, como les decía antes, desde el 2019 hasta la fecha. Por supuesto, alguien dirá, pues está China con el 2060. Bueno, hasta no tener esa fecha, China no estaba en este mapa. Por lo tanto, es tremendamente significativo el que China ya tenga un target. India no está marcado en este gráfico, pero tiene un compromiso al 2070. En el caso de India, lo más significativo es la trayectoria de descarbonización en esta década, al 2030. Y por supuesto, lo que esperamos es que a partir de nuevo, de cómo esto moviliza el Ambition Loop, sea también los actores no estatales los que ayuden a que esto se cumpla y se cumpla mucho antes. ¿Cómo esto se puede aterrizar en el territorio nacional y cómo esto afecta positivamente a lo que podemos hacer en América Latina? En paralelo, se crearon lo que se llaman las alianzas por acción climática, las ACAS. Incorporen este concepto dentro de su cabeza, las ACAS, Alliances for Climate Action.
La primera ACA fue una alianza que se creó dentro de los Estados Unidos a partir del momento en que se veía que podía venir un presidente negacionista, ¿no? Justamente en el contexto del Acuerdo de París se dijo, ¿cómo garantizamos que la ambición climática de los Estados Unidos pueda perdurar a pesar de potencialmente tener una autoridad en el país que pueda no creer y no empujar esta agenda? Entonces se creó una alianza que se llamó en ese momento We Are Still In. We Are Still In, seguimos estando dentro, ¿no? Sí, y en referencia a cómo Estados Unidos seguía estando dentro del Acuerdo de París. ¿Cómo? A través de los actores no estatales. En el caso de Estados Unidos fueron fundamentalmente los estados, y con mucho liderazgo desde Nueva York y desde California, los que impulsaron esta agenda y un poco lanzaron el mensaje de decir, hay un punto en el cual no podemos seguir esperando que siempre tengamos una autoridad nacional que esté totalmente comprometida con esta agenda. Nosotros vamos a impulsar esto no matter what. Y por lo tanto se agrupó bajo una metodología que creó el WWF, el World Wildlife Fund, el Fondo para la Conservación de la Vida Salvaje, y empezó a agrupar actores de la sociedad civil, actores por supuesto de los gobiernos subnacionales, estados y municipios, y actores también del mundo académico, universidades, empresas y actores del mundo financiero. Entonces, ¿cómo se complementa este mapa con este otro mapa? Bueno, después de We Are Still In se crearon otras 8 ACAs. Algunas de ellas en América Latina, ¿no? En América Latina ya tenemos México, Brasil, Argentina, Chile, no está en ese mapa aún porque es la última, pero tenemos también Sudáfrica, Japón, Vietnam y Australia. Y por lo tanto, así como la Universidad de los Andes todavía no está en Race to Zero, Colombia todavía no tiene su ACA, pero de hecho yo estoy viajando hoy por la noche a Colombia, donde espero tener varias conversaciones que faciliten el que implementemos dentro de poco una ACA que se convierta finalmente en la casa común de todos aquellos actores de Race to Zero y de Race to Resilience en ese territorio, que permita tener una voz común y una reflexión común de cómo la agenda de acción climática se debe acelerar y se convierta, por lo tanto, en este espacio donde el gobierno puede reflexionar respecto de las NDC. Ese espacio es clave. Los gobiernos necesitan poder trabajar, coordinar y dialogar con los actores no estatales, y no hay una mejor herramienta para eso que las Alliances for Climate Action. Por lo tanto, yo personalmente estoy trabajando, incluso lo hice durante mis años de Climate Champion por Chile, sigo trabajando ahora en otro rol vinculado a la agenda de acción climática de la ONU, con uno de los objetivos centrales, movilizar las ACAs para que se conviertan en este lugar donde efectivamente los actores no estatales pueden ayudar a los gobiernos a actualizar los NDC de una manera que sea ambiciosa y al mismo tiempo sea viable, sea práctica, pueda efectivamente acelerarse por la vía de fortalecer las mejores regulaciones, remover las dificultades, potenciar aquellas tecnologías, aterrizar, por ejemplo, los breakthroughs que les mencionaba que mapeamos a nivel global, hoy los estamos aterrizando a nivel de América Latina y el Caribe. Ahora, no quiero dejar de mencionar que esta agenda no es solo una agenda, como les decía, de mitigación. Hemos estado hablando de Race to Zero y la importancia de movilizarnos hacia las cero emisiones netas y hacia los 1,5 grados. Hoy estamos hablando de que hay más o menos la mitad de la población del mundo. 4.000 millones de personas hoy en día están sufriendo los peores impactos de la crisis y fundamentalmente estamos hablando de grupos de la población, no solo los más vulnerables, no solo los que menos tuvieron responsabilidad de esta crisis, sino que además especialmente mujeres y niñas. Tenemos que avanzar en Race to Resilience y entonces las tres formas de hacerlo, los tres subcomunidades que definimos para Race to Resilience son, por un lado, las comunidades costeras, aquellos lugares donde el aumento del nivel del mar, la violencia de los fenómenos climáticos asociados a las zonas costeras está impactando grandemente a esas comunidades. Las zonas rurales, donde hoy en día los pequeños agricultores están viéndose muchas veces forzados a migrar. Estamos viendo
Hoy en Santiago esperábamos un diluvio o una gran lluvia después de mucho tiempo y que por lo menos hasta ahora no ha ocurrido, mientras sabemos que en Colombia las lluvias no han parado, si no me equivoco, por toda una semana y con ello destruyendo cultivos y afectando la vida de los pequeños agricultores que muchas veces incluso después se ven forzados a migrar y de esa manera la crisis climática va profundizando su dimensión de crisis social y humanitaria. Y por último, en las ciudades, los pobres de las ciudades del mundo que habitan viviendas que no están adaptadas para los fenómenos climáticos extremos que estamos viviendo y todas las anomalías que se están expresando, sino que también muchas veces habitan en lugares que no están adecuados para la vivienda, entonces son sujetos también de los impactos de los aluviones, de las marejadas, de los huracanes, de fenómenos climáticos que ponen en riesgo sus vidas y por lo tanto incrementan además los niveles de pobreza. Estas son las 3 líneas de trabajo de Race to Resilience. Ya tenemos agrupados iniciativas que están fortaleciendo la resiliencia de más de 2,1 billones de personas, 2.100 millones de personas hacia el 2030, y es importante, por lo tanto, que todos los desafíos que estemos desarrollando en materia climática tengan este componente de justicia y de equidad incorporado. Porque este gráfico que les mencionaba antes no solo es un gráfico de mitigación, no solo es un gráfico de reducir emisiones de efecto invernadero y de aumentar la capacidad de secuestro. Estamos hablando, por supuesto, de un gráfico que tiene que, máxime post-COVID o en los años de la pandemia, máxime con la invasión de Ucrania, habiendo generado un estrés adicional sobre los sistemas alimenticios. Estamos hablando de un momento crítico desde el punto de vista de la economía del mundo. Es el momento donde tenemos que mostrar nuestra capacidad de solidaridad con aquellos que están viviendo los peores embates, pero al mismo tiempo tenemos que ser accountable. Tenemos que ser capaces de demostrar que aquellos compromisos que estamos haciendo lo estamos convirtiendo en acción concreta, y eso no solo a nivel global, sino como les decía antes, a nivel muy local, donde vuelvo a mencionar, las ACAS cumplen un rol clave en lograr capturar esas métricas y poder llevar esta agenda global a que aterrice adecuadamente en cada una de nuestras regiones. Esa es la invitación, embajador, no sé si me pasé el tiempo o no, pero intenté entregar la mayor cantidad de información posible en muy poco periodo de tiempo. Al contrario, muchas gracias, Gonzalo, por esta verdaderamente inspiradora conferencia magistral que nos muestra pues toda la capacidad de contribución que tienen las personas, los líderes, que no es necesario trabajar dentro del gobierno o encabezar un gobierno nacional para lograr resultados verdaderamente espectaculares que nos lleven a un mundo mejor. Realmente te lo agradecemos muchísimo a nombre de todos, del grupo organizador de esta conferencia de la Triada, que estés con nosotros y nos ilustres de todos los avances que se están haciendo a través de las acciones, pues de los grupos que ustedes están o en el que tú estás, de la sociedad civil y de las empresas. Los números que nos diste, bueno, ¿verdad? Son impresionantes. 32 sectores ya económicos haciendo este breakthrough, de los cuales 18 se juntaron en el último momento. Verdaderamente sus mapas de transformación son muy, muy impresionantes. A mí me gustaría que nos dijeras, por supuesto les recuerdo a todas y a todos que pueden hacer sus preguntas a Gonzalo a través del chat, y con todo gusto pues vamos a tratar de abordarlas, o más bien las va a abordar nuestro amigo Gonzalo. Pero a mí me gustaría, Gonzalo, que nos dijeras, en tu acción de Champion y en tu acción con Miguel, ¿cuáles han sido los principales obstáculos que han enfrentado? Porque es obviamente la capacidad de liderazgo extraordinaria la que ustedes han demostrado para lograr resultados en tan poco tiempo. Me impresiona sobre todo de las cifras que más nos diste, pues es cómo aumentaron todos los sectores, el sector financiero, cómo entre abril y noviembre del año pasado
verdaderamente se alcanzó una cifra espectacular de 13 trillones de dólares. Pero dinos, ¿cuáles son los obstáculos o cuál sería tu consejo, no mentoría, pero sí tu consejo a personas, estudiantes, que nosotros, acuérdate, somos universidades y nos debemos a nuestros estudiantes, pero también profesores, investigadores, para poder replicar las acciones que ustedes están haciendo? ¿Cuáles son, por un lado, lo que hay que hacer y al mismo tiempo los obstáculos que se han enfrentado y cómo superarlos? Bueno, esa pregunta da para otra charla, porque además está repleta de anécdotas, como usted podrá imaginarse. Yo diría que una lección importante, tanto para Nigel como para mí, es la necesidad de llenar el espacio del multilateralismo y que es el mundo político donde nosotros nos movimos, con la innovación, el aire fresco, las disrupciones que pudimos traer nosotros desde el sector empresarial. Usted mismo describió parte de mi currículum, un poco largo, creo yo, pero yo soy un emprendedor, una persona que yo no soy del mundo político, he estado en los últimos años dedicado a trabajar por hacer del mundo empresarial un mundo empresarial que está comprometido con siempre resolver problemas en un mundo tan desafiante como el que estamos hoy. Cada problema representa una oportunidad. Entonces, yo normalmente a los jóvenes emprendedores que me preguntan cuál podría ser un buen consejo es: enamórate del problema. Y en este caso tenemos estos problemas gigantes de los cuales nos podemos enamorar para poner toda nuestra capacidad al servicio, y eso implica muchas veces dejar de lado tu propia agenda o tus ideas o tu organización y ponerse al servicio. Hay un valor gigante en cuando el mundo descubres en el mundo este espacio donde tú te puedes poner al servicio. Lo que vivimos con Nigel fue sorprendente para nosotros, el descubrir que dentro de la ONU había un espacio donde dos personas viniendo del mundo privado, y en mi caso yo fui el primer Climate Champion viniendo del sector privado. Este era un rol que siempre lo habían tomado o ministros o diplomáticos, embajadores, en fin, poder ayudar a traer ese aire fresco. Sí, y eso es parte de la lección, siendo muy cuidadoso de cuáles son las normas, ¿no? Siendo muy cuidadoso de respetar el proceso. Y ahí hay una combinación muy linda de cómo se puede innovar y cómo se puede generar disrupción en la medida en que uno sea respetuoso, respetuosa de cuáles son las reglas del juego, cuáles son las normas de un proceso que debe respetarse, que debe cuidarse. Esa combinación no es evidente. Los emprendedores muchas veces le metemos para adelante con el entusiasmo y vamos arreglando el tema en el camino. Y por otro lado, muchas veces en el sector público vemos personas que están atrapadas por procesos que ellos sienten que no los dejan innovar o que no los dejan hacer cosas distintas. El combinar esos dos espíritus representa en sí mismo una tremenda oportunidad. Ahora, algunas de las dificultades, bueno, evidentemente eso implica tener que enfrentar situaciones en los bordes, ¿no? Porque justamente uno lo que explora es dónde están esos bordes y con mucho cuidado trabajar en esos contextos sin pisar callo y muchas veces teniendo que someterse de alguna manera a decisiones políticas de las cuales nosotros no teníamos nada que ver, en fin, o sea, esa es una tensión permanente. ¿Cómo muevo la frontera de forma muy cuidadosa, entendiendo que voy a estar permanentemente, potencialmente chocando con los bordes de un sistema que necesita respetarse, que necesita cuidarse? Y en la medida que nosotros hemos ido innovando y estos números que yo les comparto se hacen públicos, eso genera también una serie de dudas, ¿no? Y esa ha sido una de las grandes dificultades. En estas dos grandes carreras, ¿no? El Race to Zero y el Race to Resilience, lo que nosotros hicimos fue juntar, llamémoslo, y usando la analogía del deporte, estos atletas o estas personas con entusiasmo deportivo que estaban disponibles para correr estas carreras. Y Glasgow fue el punto de partida. Glasgow no es el final de la carrera. Todavía no solo no hemos ganado, sino que además esta es una carrera bien particular donde uno podría imaginarse que no es una carrera en que se gana cuando el primero cruza la meta, es cuando el último cruza la meta.
o cuando una masa crítica, por lo menos un Pareto, ¿no? Cruza la meta. Entonces, lo que hemos hecho es juntar voluntades, y digo muy claramente, de manera voluntaria, a seguir la ciencia, a ayudar a resolver esta crisis desde estos actores no estatales y llevarlos al lane, ¿no? A la pista. Y los fuimos agrupando y lanzamos las carreras y los vemos ahora corriendo. Y eso implica, evidentemente, hay algunos que están corriendo a toda velocidad y ya están llegando a la meta, mientras que hay otros que quizá se sentaron ahí y están tomando el sol, o había potencialmente alguno que se sumó sin tener idea de lo que estaba haciendo, o incluso potencialmente por mero greenwash, ¿no? Y entonces hoy en lo que estamos, es el tremendo desafío es perfeccionar las reglas de esa carrera, perfeccionar qué es y qué no es, ¿no? Y acabamos de terminar un proceso muy valioso de consulta pública con grupos de trabajo para perfeccionar las métricas de Race to Zero. Con el secretario general tenemos un grupo de expertos que está perfeccionando esto no solo a nivel de los actores no estatales, sino que también a nivel de los países, que cuando alguien puede realmente declararse que está en Race to Zero o que está avanzando de manera seria, es el desafío probablemente más grande que tenemos hoy, y eso implica que nosotros hemos tenido que lidiar, creo yo, de forma muy saludable con críticas, ¿no? con los más escépticos, con los activistas que están más angustiados y más, y más, digamos, duditativos de que esto pueda ser verdad. Y por otro lado, con los intereses de quienes potencialmente quieren entrar a esto solamente por decir que son parte y no necesariamente por hacer acción. Esas tensiones están literalmente todos los días y manejarlas no es algo fácil, y por otro lado manejar en otra dimensión, ¿no es cierto?, la necesidad de innovar respecto de la necesidad de cuidar el proceso. Estoy oversimplifying, ¿no? Una serie de tensiones, pero en esos cuatro puntos cardinales, digamos, se juegan muchos de los mayores desafíos de lo que nos ha tocado hacer y de lo que vamos a seguir haciendo. No, bueno, pues lo resumes extraordinariamente bien, Gonzalo. Y sí, sí, por supuesto, están haciendo un cambio, una disrupción importante y además una disrupción muy positiva, pues no solo en América Latina, por supuesto, sino a nivel mundial con todos estos sectores económicos, con los gobiernos subnacionales. Y lo que ustedes están haciendo y otros grupos, pues están llenando un vacío que estaba ahí. A mí me ha tocado toda mi vida, excepto en los últimos años, estar en el lado del gobierno, trabajando, haciendo estos marcos, convenciones internacionales, y siempre piensa uno, ¿por qué no surgen personas del sector privado, líderes sociales que puedan mover esto hacia adelante en la práctica? Muy notable. No sé si Ángela María Penagos o alguien de la universidad, de la Pontificia Universidad Católica de Chile, quieren hacer alguna pregunta, un comentario. Ángela, te doy la palabra. Ay, gracias, Miguel. Pues la verdad, Gonzalo, qué gusto oír esta conversación. Acá estamos en Colombia y si vienes, pues la verdad, o en una próxima ocasión, porque sé que las agendas son complejas, qué bueno iniciar esta conversación y ver cómo podemos apoyarte desde el Centro Objetivo de Desarrollo Sostenible a que en efecto Colombia y tanto la universidad como de los Andes hagan parte de todas estas iniciativas que son tan importantes. Yo, pues, diga, una de las dudas, o pues no es dudas, una pregunta que te tengo porque muy seguramente eso lo has enfrentado o es algo que hace parte digamos, de la discusión que se da en el marco de estas alianzas y todo el trabajo relacionado, es cómo desde estos liderazgos se logra que las acciones para emisiones cero o Race to Zero, todo esto, no se conviertan en un elemento de exclusión social. Y que es una preocupación en la charla que teníamos anteriormente, es lo importante que la transformación pueda reflejarse en otros escenarios para que vamos todos juntos, ¿no? Muchas veces, y Miguel, sí, Miguel fue el que lo mencionó, como hay mucha gente que dice, bueno, esto nos cuesta mucho, yo no soy el principal emisor y tengo una agenda de 400 problemas adicionales que son prioritarios a esto.
te lo digo porque es algo que hemos vivido, ¿no? Entonces, muchas veces los temas, este tipo de agenda, este tipo de temas, los relacionados con el cambio climático, se dejan a un grupo, aquí lo llamo, yo pues de una manera irónica digo al jet set ambiental, que discutan, pero en estricto nunca se incorporan en transformaciones estructurales de una sociedad que además garanticen que no haya exclusión. Bueno, muchísimas gracias, Ángela María. Por supuesto, encantado de abrir la conversación con la universidad. Quedemos en contacto a ver si incluso en este viaje alcanzo a hacer algo. Pancho, gusto verte nuevamente. El otro día nos cruzamos y no te alcancé a saludar, pero gusto verte. Hola, Eh, gracias. A ver, la agenda climática tiene esa condición, Ángela María. Es una agenda climática que debe, por default, digamos, no dejar a nadie atrás. Entonces, más allá de que en la marcha tú te encuentras con algunas iniciativas que parecen ser como las más sexy, ¿no? Entonces vamos poniendo paneles fotovoltaicos, digamos, el carro eléctrico que es más caro, o los productos de alimentos orgánicos que también son más caros, en fin, y aparece como una agenda media excluyente o potencialmente excluyente. Yo diría que primero, no siempre es así. O sea, yo cuidaría de no marcar esa referencia como absolutista, sino que como una desviación de algo que se ha acelerado en muy poco tiempo, donde si efectivamente nos acercamos con una lupa vamos a encontrar una cantidad enorme de iniciativas que sí tienen este componente. Por supuesto, y de nuevo voy a simplificar una agenda que es imposible de simplificar, ¿no? Pero si nos vamos a los grandes conceptos, coal, cars, cash and trees, y trees, déjenme meter alimentación también. ¿Cierto? Coal, todo lo que tiene que ver con la salida del carbón y la necesidad de limpiar la matriz energética, se está haciendo con mucho cuidado y con mucha exigencia de respetar los principios de transición justa, ¿no? Entonces esa es una agenda que no solo debe tener ese componente, sino que me consta en el porcentaje más alto de lo que está ocurriendo, es cosa de ver nosotros los números de PPCA, está ocurriendo en base a criterios de transición justa, está ocurriendo en base a criterios que incorporan las necesidades de las comunidades, de los sindicatos, en coordinación con ellos en su gran mayoría. Por lo tanto, esperamos que esa sea una transición que ayuda a que efectivamente se aceleren las otras, ¿no? En el momento en que vamos descarbonizando y vamos limpiando nuestra matriz eléctrica, vamos, por supuesto, facilitando que se decarbonicen otras y llegará un porcentaje de la población del mundo que nunca se enteró que estaban pasando a vivir en un entorno, en una economía que está limpia de emisiones desde el punto de vista de la energía eléctrica. Después, cuando vamos a cars y cuando vamos al mundo del transporte, hoy en día estamos viviendo una crisis enorme en materia de cómo la pandemia en muchos países aumentó la venta de vehículos individuales y ese vehículo individual no solo con las problemáticas que genera el vehículo en sí mismo, sino que la problemática que genera el individualismo, ¿no? Y tenemos que recuperar los sistemas de transporte públicos, transportes masivos, que no solo resuelven el tema del transporte desde el punto de vista de las emisiones per cápita. Por supuesto, el transporte de pasajeros es más fácil de limpiar en su fuente energética que el individual, pero incluso hay ya ciertas tecnologías que están facilitando en taxis o en vehículos que tienen rutas permanentes, poder facilitar que para el chofer de ese vehículo sea absolutamente factible hoy moverse a un vehículo eléctrico. La electrificación o el fin del motor de combustión interna ya es, o sea, ciertas conclusiones de Glasgow, ¿no? El carbón está muerto, el motor de combustión interna está muerto. Esas son dos conclusiones y permítanme ser categórico, digamos, porque me ha tocado hacerle el seguimiento del detalle de esa agenda en los últimos años, no tengo ninguna duda. Ahora, si tú miras el estatus de hoy, probablemente, pero ¿cómo? Si yo sigo viendo y por la guerra en Ucrania se reactivaron ciertas centrales de carbón. Sí, pero no te pierdas en que la foto de hoy no te haga perderte. Ve la película, ¿ok? Porque la película nunca va a ser una línea recta, siempre va a tener estas oscilaciones, ¿no? Pero lo importante es entender de dónde venimos y hacia dónde vamos. Las trayectorias no solo están claras, sino que además se han acelerado brutalmente en los últimos años.
Tomo ahí una pregunta del chat, ¿no es cierto? ¿Cómo afecta la guerra de Ucrania? Por supuesto, en el cortísimo plazo ha hecho un reboost de muchos combustibles fósiles, incluyendo el petróleo, por la inestabilidad, pero en el largo plazo ha acelerado enormemente los proyectos de renovación, de descarbonización de las matrices energéticas, porque la energía limpia no solo es una energía que es más saludable para el planeta y para las personas, sino que también permite mayor independencia energética y por lo tanto nos libera de este tipo de conflictos. Después, en cash lo que estamos viendo, ¿no? Son lo que les mostré en materia de trayectoria, es sorprendente los cambios, y todo eso tiene que ir reflejándose hoy en cómo las tasas de interés son preferenciales y hay premiums sobre aquellos proyectos que evidentemente son mejores en el long run porque efectivamente son proyectos más estables, más seguros, más limpios, más sustentables. Y por último, en el mundo de la alimentación, es efectivamente un mundo tremendamente complejo, lo digo además como agricultor. Hemos visto sí con muchísima alegría el que el veganismo ha sido el cambio de alimentación más rápido y más potente que ha ocurrido nunca en la historia de la humanidad. En materia de alimentación, ¿no? Y eso tiene varios componentes, tiene un componente de salud, tiene un componente de crueldad animal, tiene un componente también de clima, y ahí hay elementos que, sumado a las mejoras tecnológicas en materia de producción con menos uso de combustibles fósiles, con menos uso de agroquímicos, etcétera, hay ahí una base muy valiosa sobre la cual yo espero que seamos capaces de construir la lógica regenerativa, ¿no? Y ese es el desafío que estamos enfrentando. Y quienes estamos trabajando en el mundo agrícola sabemos que el futuro de la agricultura, el futuro del mundo forestal, el futuro incluso de muchas prendas textiles, va a pasar por la regeneración. Ese desafío es enorme también, pero digamos, estamos dando los pasos y eso implica que toda la cadena, y no solo los grandes actores, tienen que estar vinculados en esa materia. Miguel. Muchas gracias, Gonzalo. No sé si, Francisco, tú, Sí, por favor, tienes la palabra. sí. Muchas gracias. Gracias, Gonzalo. Un gusto verte, agradecerte también, un orgullo para la universidad tenerte. Una reflexión quería hacer y una pequeña pregunta en aras del tiempo. El viernes pasado participé acá en la Facultad de Humanidades de la Católica en un conversatorio sobre el Día de la Tierra y una de las preguntas que hacía una estudiante era, bueno, ¿y cómo hacen ustedes para andar como no angustiados, ¿no es cierto?, con esto, ser entusiastas y todo? Yo le decía que una de las cosas que yo trato de hacer, yo me angustio rápido, es escuchar a gente que está trabajando en temas de cambio climático, ¿no es cierto?, de sustentabilidad, y escucharlos y ver con la alegría, con la pasión que hacen. Así que en este caso tú me has subido el ánimo, Gonzalo. Yo creo que va a quedar esto disponible para mucha gente, porque es una mezcla, ¿no?, de la urgencia, ¿no es cierto?, pero también con hacer cosas con esperanza, con un liderazgo que es capaz de sumar gente, ¿no es cierto?, de voluntades y todo. Y eso te agradezco mucho, yo creo que es muy importante. Y justamente una pregunta muy pequeña que quizás no es técnica, pero a mí me llama la atención, y no es técnica y quizás es más corta dado el poco tiempo que tenemos. Tú hablas de convencer, de convencimiento, de convencido, de alianzas, de oportunidades, de amenazas que se convierten en oportunidades. Aquí va a haber estudiantes, docentes de la universidad escuchándote. Entonces, si tú nos pudieras a nosotros desde las universidades dar quizás un par de lecciones, de aprendizajes que tú hayas tenido en esta línea y también preguntarte qué es lo que tú esperas que las universidades colaboremos quizás en estos desafíos, ¿no?, en términos de docencia y todo. Así que eso. Gracias, Gonzalo. Muchas gracias, Pancho. A ver, yo me despierto todos los días con unas altísimas dosis de realismo. No quiero aquí sonar ingenuo, naïf, ¿no? Y opto por ser un optimista. Es una opción. Y esa opción me abre también oportunidades. Entonces, creo que siempre tenemos que manejar, digamos, el mero optimismo sin dosis de realismo, digamos, nos lleva a situaciones que no nos permiten avanzar. Y en ese sentido, tengo gran parte de mi fe no solo puesta en lo de las futuras generaciones, sino que en cómo hoy el talento joven está cambiando la realidad de las empresas y de las organizaciones en general, del mundo político. Entonces,
yo ya hace tiempo que dejé de hablar de este es un problema para las siguientes generaciones o lo que deben hacer los jóvenes. Ellos no tienen ninguna responsabilidad, es injusto que nosotros les pongamos ese peso, ¿no? A mí en la COP26 me tocó en varios paneles trabajar con jóvenes que hablaban de el eco-anxiety y hablaban de cómo sentían la injusticia de cómo y ustedes tienen además la cara dura de ser una generación que está en el poder y nos traspasa la responsabilidad a nosotros y se vanaglorian de que nosotros estamos desesperadamente manifestándonos en las calles. O sea, es de loco el escenario. Pero sí empiezo a ver cómo en cada vez mayor número de empresas, cada vez mayor número de instituciones de todo tipo, públicas, los jóvenes que entran a trabajar ponen una presión y una exigencia que era impensable, al menos cuando yo entré a trabajar. Entonces, hoy el uso del talento pasa a ser un poder que es, yo diría, hasta o casi más importante o tan importante como el del voto o el de la compra. Lo mismo el de las relaciones humanas. Normalmente también cuando le hablo a los jóvenes digo, ese vínculo que tienen ustedes de relaciones cariñosas con adultos que están en situación de poder, úsenlo. Esos adultos, no se imaginan la cantidad de ellos que cambian sus planes de negocio, sus estrategias, a partir de una conversación que tuvieron con una persona joven. Ahora, también uso mucho, Pancho, y tú digamos, lo sabes, el caso del IDS y de sus 1000 como ejemplo a nivel global, lo que ha hecho la Universidad Católica desde la venida del Papa Francisco como legado. No solo lo veo desde fuera o como exalumno, sino que tengo una hija que es ayudante del curso, tengo otra hija que está haciendo el curso y se ha convertido en temas de conversación en generaciones de jóvenes absolutamente interdisciplinarias y un muy buen ejemplo de un cambio curricular. El mensaje es ese. No podemos permitirnos seguir educando jóvenes que no entienden el sentido de urgencia de esto. No podemos permitirnos seguir educando jóvenes que esto les dé lo mismo o a los cuales les estamos enseñando que ellos vinieron a meterse a un mundo laboral con un solo objetivo que pueda ser maximizar utilidades o incluso salvar pacientes. Lo que nosotros tenemos que lograr es que todos los jóvenes que pasen por las universidades entiendan que este es el desafío que ellos van a enfrentar desde cualquier disciplina en la cual se estén preparando y desde cualquier trabajo en el cual ellos tengan que enfrentar. Y esto a continuación se tiene que reflejar también en campus que hablen esto. No podemos estar solo en la narrativa. Nuestros campus tienen que transformarse hacia campus que sean cero emisiones. Tenemos que facilitar el transporte de todo el mundo. Tenemos que poner el poder de compra de las universidades y por lo tanto exigirle esto a los proveedores. Y por último, en el último caso, y los temas, por supuesto, no solo de currículum, sino que también de investigación al servicio. Y después hay otros 3 elementos que a veces se nos olvidan. Uno es la capacidad de las universidades de agrupar, ¿no? El mundo de la extensión. Las universidades son lugares donde se generan las conversaciones que muchas veces son las más virtuosas, son las que están más validadas. Pongan esa capacidad a disposición de este tema en cada uno de los lugares donde estén operando. Convoquen. Y por último, el tema, por supuesto, de dónde vienen los fondos de la universidad. Y si alguna universidad tiene un endowment, entonces es el momento de revisar ese endowment y verificar que esa plata no está facilitando aquellas tecnologías y aquellas organizaciones que puedan estar generando los problemas que necesitamos resolver. Gracias. Pues muchas gracias, Gonzalo. Te agradecemos muy sinceramente toda tu conferencia, tus consejos, tus experiencias, que las compartas con nosotros. Verdaderamente, pues tu conferencia ha mucho más que satisfecho nuestras muy altas expectativas y las ha satisfecho, pero por mucho y muy sobradamente. A nombre del grupo directivo, o no directivo, organizador de esta conferencia, te damos nuestro más sincero agradecimiento por haber aceptado la invitación. Esta conferencia, por supuesto, y toda la conferencia está grabada. Te vamos a mandar el video para que veas y estoy seguro que vamos a tener un impacto importante en nuestras 3 universidades porque la vamos a estar repitiendo en diferentes ámbitos y oportunidades. Nuevamente, muchas gracias por haber aceptado la invitación. Vamos a despedir a Gonzalo con un aplauso. Muchas gracias a ustedes. Aplauso a ustedes por lo que están haciendo.
Cuenten Muchas conmigo. gracias. Muchas gracias. Nos vemos. Chao. Bien, le devuelvo la Esperamos en palabra. Colombia. Sí, Nos vemos, de todas maneras. nos vemos. Le devolvemos la palabra a María Julia para que nos dé instrucciones de qué sigue. Tienes la palabra, María Julia. Muchas gracias, embajador. Bueno, pues yo creo que suscribo a todas las preguntas que mencionaron ustedes, en especial a esa que hizo Francisco sobre cómo te levantas pensando en toda la crisis y después escuchas presentaciones como la que nos acaban de comentar y pues dices, o sea, realmente tenemos que hacer, tomar acciones de forma inmediata, ¿no? Gonzalo nos dio una gran oportunidad, una gran lección de todo lo que podemos hacer y no quedarnos en nadie hace nada, sino que es muy redituable el trabajo que él está haciendo. Así que, bueno, muchísimas gracias por esa inspiración, al menos de forma personal, Gonzalo. Muchas gracias. Y bueno,